Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Gracias al Señor en este día, ¿verdad? Le damos por cada una de las madres. Pienso particularmente que todos los días deberían ser Día de las Madres, por la bendición, ¿verdad?, que las madres son para cada uno de nosotros los hijos. Así que una bendición muy especial para cada una de las madres, que la gracia del Señor le llene, le cubra y le sostenga en todo tiempo. Así que yo quisiera, cuando el pastor me pidió que compartiera en el día de hoy, comencé a orar y a pedir al Señor que me dirigiera qué compartir con ustedes en este día. Y pienso que el Señor puso en mi corazón hablarle a los hijos. Y como todos somos hijos aquí, todos vamos a recibir palabra de Dios. Así que vamos a ponernos de pie, honrando la palabra de Dios, para leer en Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, la honra a los padres. La honra a los padres. Dice así la palabra de Dios, la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que Dios bendiga hasta aquí su palabra en nuestros corazones. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias en este día por el privilegio de adorarte. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque solamente tú mereces toda la gloria y la honra. Oh Señor, en este momento que abrimos tu palabra, también abrimos nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a nuestras mentes, transforme nuestros corazones y nos ayude, Señor, a vivir para honrarte a ti, para hacer tu voluntad. Háblanos por tu palabra, Señor, te necesitamos. Transfórmanos, Señor. Recibe toda la gloria y la honra y que nuestras sean tus bendiciones por Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, se pueden sentar. Si lo consideramos bien, nada debería ser más natural para los hijos que honrar a sus padres. Ellos fueron el instrumento que Dios usó para traernos a la existencia. Llevamos en nuestros cuerpos una composición genética que proclama a voz en cuello que no nos hicimos solos y que somos el producto de un hombre y de una mujer. Nuestros padres hicieron el esfuerzo de cuidarnos, de alimentarnos, de protegernos cuando éramos bebés indefensos que no podíamos valernos por nosotros mismos. Y voy a mencionar algunas cosas porque no puedo mencionarlas todas, pero nos enseñaron a hablar, nos enseñaron a caminar y un montón de cosas que sería imposible enumerarlas, pero son las que nos han traído hasta aquí en esta vida. Antes de que tuviéramos conciencia de lo que nuestros padres habían hecho por nosotros y antes de que pudiéramos agradecerle a ellos el bien que hemos recibido cada segundo de sus manos, ya habíamos contraído con ellos una deuda que no podríamos pagar nunca. Recientemente pasó a la presencia del Señor el pastor Charles Stanley, un gran hombre de Dios, un gran siervo del Señor. Y viendo con mi esposa un video de su biografía, hubo una parte que nos impactó mucho y fue una parte cuando su madre, él cuenta obviamente que su madre le dijo: yo hubiese querido hacer mucho más por ti, hijo mío. Y la respuesta de Stanley fue: no, madre, no hay nada que yo pueda hacer para pagarte todo lo que tú has hecho por mí. No hay nada que pueda hacer para pagarte lo que has hecho por mí. Nunca podrá un hijo comprender del todo la preocupación, la angustia que en muchas ocasiones han sentido sus padres cuando han estado enfermos o en alguna dificultad. Algunos nunca sabrán en esta vida todas las lágrimas que sus padres han derramado por ellos. Y en el caso de aquellos que tienen padres cristianos, tampoco sabrán cuántas veces sus padres han orado a Dios por el alma de sus hijos como si su propia vida dependiera de esa oración. Ciertamente, nada debería ser más natural para un hijo, una hija, que honrar a su padre
y a su madre. Pero como Dios conoce el efecto terrible que el pecado ha tenido en el corazón de los seres humanos, Dios no quiso dejar un deber tan importante al mero impulso de la naturaleza. No, dejó un mandato claro y preciso en su palabra: honra a tu padre y a tu madre. Un mandato claro. Y yo quiero que veamos dos cosas en esta tarde con relación a la honra a los padres. En primer lugar, vamos a ver el significado de honrar a los padres. ¿Qué significa eso? Y en segundo lugar, vamos a ver la promesa divina de honrar a los padres. Así que en primer lugar veamos el significado de honrar a los padres. La palabra honra en el hebreo señala algo pesado. En inglés sería heavy, que de ninguna manera debemos tomar con ligereza. Es la misma palabra que se traduce como gloria y honor. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que debemos dar gloria al nombre de nuestro Dios, lo que nos está diciendo es que ese nombre, el nombre de Dios, lleva un peso enorme consigo por la persona a la que señala. Por lo tanto, no debemos hacer uso del nombre de Dios con ligereza. Como dice uno de los mandamientos, no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Bueno, pues lo mismo que Dios dice a los hijos con respecto a los padres. La palabra honra sugiere un profundo respeto por la autoridad con la que Dios ha investido a los padres sobre los hijos. Lo opuesto a esa honra, ¿qué sería? El irrespeto y el desprecio a los padres. Ahora, Dios fue muy explícito, es decir, Dios fue muy claro en su palabra sobre cómo los hijos debían tratar a los padres y cómo no debían tratar a los padres. Y voy a leer solamente dos versículos en este momento: Éxodo 21:15 y Éxodo 21:17, para que veamos lo que dice. Dice Éxodo 21:15: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Y dice el verso 17: el que maldijere a su padre o a su madre morirá. La palabra maldecir en ese texto indica hablar con desprecio. En Israel, a tales judíos se le aplicaba la pena capital. Si no se arrepentían de su maldad, el que hiriere o maldijere a su padre o a su madre moriría. Así era de drástica la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Sabemos que esas leyes civiles no nos rigen hoy como nación, porque no vivimos en una teocracia, sino en una democracia. Es decir, Israel vivía en una teocracia donde Dios era el que gobernaba directamente la nación. Pero eso no significa que Dios no sigue pensando igual a cuando esas leyes fueron promulgadas. Porque recuerden, mis hermanos, que nuestro Dios no cambia. Él es el mismo, dice la Biblia, hoy, ayer y por los siglos. Un antiguo proverbio chino dice: una generación planta los árboles y la siguiente recibe la sombra. Nuestra generación está viviendo a la sombra de muchos árboles que fueron plantados en generaciones anteriores por los padres de nuestros padres y así sucesivamente. Así como las generaciones venideras vivirán a la sombra de árboles que estamos plantando nosotros ahora. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Dios en su bondad quiere evitarnos una vida infeliz. Y lo voy a repetir otra vez. Hijos, escúchenme bien, no importa la edad que tú tengas, Dios quiere evitarte una vida infeliz. ¿Y qué te ha dicho para que no vivas una vida infeliz? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo puede un hijo o una hija de forma práctica honrar a sus padres? Bueno, la honra a los padres se manifiesta en la Biblia de 4 maneras. Número 1, honrar a los padres significa amarlos, pero amarlos de manera sincera y profunda. Me llama la atención que tanto en Romanos capítulo 1, versículo 30 y 31, donde el apóstol Pablo menciona los síntomas de una sociedad en decadencia, es decir, los síntomas de una sociedad que está bajo el juicio de Dios, 2 de los síntomas que menciona Pablo es
desobedientes a los padres y sin afecto natural. ¿Y qué es una persona que no tiene afecto natural? Dice un siervo de ella, una persona que no tiene corazón, así lo definen. Una persona sin corazón, una persona sin afecto natural. Y es interesante que en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, donde el apóstol Pablo habla del carácter de los hombres en los postreros tiempos, también menciona desobediente a los padres sin afecto natural. ¿Debería ser normal? Sí, debería ser normal y natural amar a los padres sincera y profundamente, pero por causa del pecado no es así. Dios tiene que ordenarlo en su palabra. Le voy a mostrar la foto de una familia, la familia Menéndez. Esa familia, el 20 de agosto, ahí están los padres en el centro y los hijos en las esquinas. El 20 de agosto de 1989, los dos hijos que están en las esquinas, los hermanos Menéndez, tenían 18 y 21 años de edad, mataron a sus padres a tiros. El padre recibió 6 balazos y la madre 10. Obviamente los hijos fueron descubiertos. Ellos pensaban que no serían descubiertos, pero fueron descubiertos. Le quisieron decir a la policía que ellos encontraron a sus padres muertos. Pero no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y los hijos fueron descubiertos y condenados a cadena perpetua sin ninguna posibilidad de libertad condicional. ¿Debería ser natural amar a los padres? Sí, hermano, debería ser natural. Pero mire el pecado lo que hace. Mire el pecado lo que hace en el corazón de los seres humanos. La Biblia dice que José fue vendido por la envidia de sus hermanos y duró muchos años sin saber de su padre, pero nada pudo disminuir el amor de José por su padre. Y hay una escena que a mí siempre me conmueve en Génesis, y es cuando ya José se le revela a sus hermanos y le dice que él es José. Y la primera pregunta que él le hace a sus hermanos es: ¿nuestro padre vive aún? Había algo que José no podía olvidar y era el amor por su padre. Su madre había muerto cuando recién dio a luz a su último hijo, a Benjamín. Así que solamente le quedaba a su padre. Inmediatamente preguntó por su padre. Sí vive. Y mandó un carro para traer a su padre lo más pronto posible. Y cuando se enteró que ya su padre estaba en Gosén, dice Génesis 46, 29, esto es emocionante. Dice: José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Le pregunto yo a ustedes, ¿amaba José a su padre? Es evidente, hermanos, es evidente que amaba a su padre, y en su amor a su padre lo honró hasta el último día de su vida. Se cuenta con un soldado inglés que había sido atrapado por Napoleón Bonaparte. Le pidió que le dejara cruzar el canal en una frágil embarcación. Napoleón le preguntó: ¿y cuál es tu desesperación? ¿Acaso quieres ir a ver una novia que tienes? El soldado le respondió: no, solo quiero ver a mi madre, que está bastante anciana y enferma, y quiero verla viva. Napoleón, conmovido por el amor de este hijo por su madre, no solo lo dejó ir, sino que le dio dinero y una bandera de paz, una bandera blanca, para que llegara sano y salvo y pudiera ver a su madre. Debemos honrar a nuestros padres con un amor sincero y profundo. No sé si se dieron cuenta, pero la Biblia los menciona a los dos. Yo sé que hoy es el Día de las Madres, pero la Biblia los menciona a los dos. Padre y madre merecen la misma honra. En segundo lugar, honrar a nuestros padres, además de amarlos de manera sincera y profunda, significa, en segundo lugar, obedecerlos. Pero obedecerlo con gozo. ¿Ustedes saben lo que es patalear? ¿Ustedes saben lo que es eso, verdad? Cuando una madre le dice algo a su hijo y empieza a patalear, y él va y hace lo que dice la madre, pero obedeció con gozo. No honró a su madre.
Obedeció molesto, a regañadientes, pataleando, incómodo. Así no. Proverbios 1, 8 y 9 dice: oye, hijo mío, fíjense cómo le habla al hijo, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Dios da la sabiduría, óyelo bien, hijo, óyelo bien, a través de la instrucción de los padres. Oye eso. ¿Tú quieres ser un hijo sabio? Escucha a tu padre y a tu madre, porque a través de ellos Dios te va a dar la sabiduría. Si tú no lo oyes a ellos, entonces no serás sabio cuando llegues, cuando seas un adulto, no serás sabio y cosecharás las consecuencias de tu desobediencia. Proverbios 3, 1 y 2 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de vida y años de vida y paz te aumentarán. Así que no te olvides de mi ley. La honra a los padres está ligada a obedecer. Es interesante que en el texto que leí al principio, donde dice honra a tu padre y a tu madre, en el versículo 1, en el primer versículo, que a propósito al principio no lo leí, dice el versículo 1 de Efesios 6: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en el pasaje paralelo de Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Obviamente, hay una excepción a esa obediencia. Si tus padres, tu madre o tu padre te pide que hagas algo que Dios prohíbe en su palabra, con respeto: no mamá, no papá, yo no puedo hacer eso porque Dios lo prohíbe en su palabra. O si nuestros padres nos piden no hacer algo que Dios ha mandado en su palabra: no papá, no mamá, lo siento, no puedo hacer eso porque Dios me manda a hacer eso en su palabra. Fuera de ahí, debemos obedecer a nuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Es interesante la palabra obediencia. Obedecer significa escuchar desde abajo. Eso es lo que significa, escuchar desde abajo. Los hijos deben colocarse por debajo de las palabras y de la autoridad de sus padres. Los hijos obedecen a los padres como un reflejo de que obedecen a Dios. Por eso el texto dice: en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Cuando obedecemos a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios. Por tanto, los hijos deben tener sus oídos atentos para escuchar, sus mentes alertas para comprender y su voluntad dispuesta para obedecer. Para obedecer la voz de sus padres. Así que muchos hijos piensan de manera equivocada: sí, voy a obedecer a mi papá y mi mamá para que me deje tranquilo. Piensan que ellos están haciéndole, que ellos están beneficiando a sus padres cuando ellos obedecen. No, la Biblia dice que es al revés. Cuando tú obedeces a tus padres, el que te beneficia eres tú. Tú eres el beneficiado. La bendición la recibes tú por obedecer. Así como la maldición la recibes tú cuando desobedeces. Así que el problema no lo tienen los padres cuando ellos te dicen algo y tú no obedeces. El problema lo tenemos los hijos cuando decidimos no obedecer. Y el texto dice que es justo, es decir, es justo obedecer a los padres porque ellos nos dieron la vida. Y número 2, porque es un mandato de Dios. La honra se encuentra íntimamente ligada a prestar atención. Cuando el que habla es importante para mí, escucharé lo que dice y lo haré atentamente. Las instrucciones paternas no deben ser una cosa ligera para los hijos, porque muchas veces la línea que separa la vida de la muerte, oigan esto, la traza el obedecer o no la voz de nuestros padres. La línea que separa la vida de la muerte está: obedezco a mi padre, a mi madre, o no lo obedezco. Eso es así. Proverbios 6, 20 al 23 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Qué precioso. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. ¿Lo ven? Las reprensiones
que te instruyen. ¿Lo ven? Es camino de vida oír la voz de nuestro padre, de nuestra madre. Leí y me impactó la biografía del pastor Gordon Cook. Gordon Cook hoy es un pastor, por la gracia de Dios, en una iglesia bautista, pero él cuenta que cuando él tenía 16 años sufrió un accidente que le costó el brazo izquierdo. ¿Y cómo fue que le pasó eso? Bueno, sus padres le habían prohibido a él juntarse con un muchacho del barrio, pero Cook desobedeció y se fue a escondidas con su amigo en su carro y comenzaron a correr como locos. Tuvieron un accidente en el cual su amigo murió y Gordon Cook perdió su brazo izquierdo. Hoy él es pastor por la gracia de Dios, pero oigan lo que él dice: para el resto de mi vida tengo este recordatorio por mi desobediencia a mis padres. Cada vez que él ve que no tiene el brazo izquierdo, recuerda, por desobedecer a mi papá y a mi mamá. ¿Te gustaría que te pase eso? ¿Te gustaría tener ese recordatorio? Y eso es lo mínimo. Muchos hijos han muerto que ni siquiera pueden recordar nada. Mueren por desobedecer a sus padres. Muchos jóvenes piensan que saben más que sus padres, que las instrucciones de sus padres son anticuadas, y se les olvida que los padres fueron jóvenes primero que ellos y que pasaron por ahí primero que ellos. Y que el propósito de los padres no es amargarle la vida a los hijos, no, es al revés. Es evitarle amarguras a los hijos. Cuando los hijos obedecen, los hijos reciben el beneficio. Como decía Ted Tripp en su libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, decía Ted Tripp, pastor, el círculo de la sumisión a la autoridad paterna es el lugar de seguridad. Por implicación, estar fuera del círculo es estar en un lugar de peligro. Ese es el círculo. La obediencia y sumisión a la autoridad de papá y de mamá. Ese es el círculo de seguridad. Salir de ese círculo sin la bendición de los padres, en desobediencia a los padres, es estar en un lugar de peligro. Y voy a decir algo aquí y lo voy a decir en el nombre del Señor. Yo sé que aquí en los Estados Unidos hay una práctica que es antibíblica y lo voy a decir con toda responsabilidad. Aquí los hijos, cuando llegan a la mayoría de edad, se van de casa. Y es una manera como de escapar de la autoridad de los padres. Pero la Biblia dice que hay una sola razón por la cual un hijo debe salir de casa. Y es cuando se case. ¿Saben cómo dice la Biblia? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, cuando se casa, sale de la casa paterna con la bendición de los padres. Cuidado, sin rebeldía. Pero si te vas de la casa porque ya tienes mayoría de edad para estar fuera de la seguridad de tus padres, vas a cosechar las consecuencias amargas en tu vida. No hagas eso, hijo que me escucha. ¿Saben qué dice la Biblia? No te conformes a este siglo. No, el mundo lo hace así, sí, pero eso es el mundo. Tú eres hijo de Dios, tú eres creyente. Tú tienes que estar en la casa de tus padres hasta que tú formes tu propia familia con la bendición de tus padres. Y así honrarás a tus padres y honrarás al Señor. ¿Recuerdan a Absalón? Absalón es recordado en la Biblia como el joven Absalón. ¿Y saben por qué es recordado como el joven Absalón? Porque murió joven. ¿Y por qué murió joven el joven Absalón? Porque se rebeló contra su padre, el rey David, porque quiso matar a su padre, el rey David, y porque quiso quitarle el trono a su padre, el rey David. Pero el ejército del rey sofocó la rebelión y Absalón iba huyendo en su caballo, quedó enganchado por sus cabellos en una encina y allí murió asesinado por Joab. Y esa escena es una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia, cuando ese mensajero viene a decirle a David que Absalón había sido asesinado. Dice que el rey David comenzó a correr como un loco por el palacio. Mire, era un hijo rebelde. Pero él comenzó a correr como un loco por el palacio y a decir: Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá yo hubiese muerto en tu lugar. Oiga eso. El dolor que representa para un padre la pérdida de un hijo. Pero las consecuencias, Absalón las cosechó por su rebeldía. Eso es lo que le pasa a los hijos rebeldes.
Y en el Antiguo Testamento era más drástico todavía Dios. Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, es decir, no escarmienta, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y darán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Así de severa era la ley de Dios en el Antiguo Testamento con los hijos desobedientes, rebeldes y contumaces. Dios dice: no merecen vivir. Si siguen en rebeldía, que mueran. Eso decía Dios en el Antiguo Testamento. Por la gracia de Dios hoy no es así, pero esos hijos reciben la maldición, reciben el castigo de Dios por desobedecer a sus padres. Lo cosechan en sus propias vidas. En tercer lugar, honrar a los padres significa respetarlos. Respetarlos de todo corazón. Levítico 29: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. La palabra maldecir significa hablar con desprecio. Hablar con desprecio. No es necesariamente pronunciar una maldición sobre los padres, sino hablarles con desprecio ya es maldecir. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Piensa en esto, hermano. Imagínense el terror que siente una persona estando en una cueva muy oscura y que de repente se apague la lámpara que lleva consigo. Ahora no sabe para dónde va, no sabe por dónde salir, no sabe cómo defenderse de los peligros que le acechen porque no ve nada. Y Dios dice: eso le va a ocurrir al hijo, a la hija que maldice y no honra a sus padres. Esto quiere decir que los hijos que respetan a sus padres tendrán una vida infeliz. Dios se va a encargar de eso, es lo que está diciendo el texto. Dios se va a encargar de eso. Proverbios 15:20 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio menosprecia a su madre. Deuteronomio 27:16: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Proverbios 30:17, mire cómo Dios evalúa hasta los gestos, no solamente las palabras de los hijos contra los padres, sino aún los gestos. Dios los ve. Dice Proverbios 30:17: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Dios pronuncia una maldición sobre los hijos cuando miran mal a sus padres. Le dicen algo y quizá el padre o la madre dio la espalda, ya se fue, y los hijos ponen la cara mirándole mal, escarneciéndole con sus ojos, pero Dios lo ve. Es como decía ese coro que aprendíamos en la escuela dominical en mi país: hay un ojito que siempre me ve. Papá no está aquí, mamá no me ve, pero hay un ojito que siempre me ve. Y ese es el ojito de Dios, que todo lo ve y que actuará contra los hijos que no aman, que no obedecen, que no respetan a sus padres. Un gesto con los ojos, está diciendo el texto, es condenado por Dios. Y dice John MacArthur, pastor y siervo de Dios en Los Ángeles, California: una persona que crece con un sentido de obediencia, de disciplina y de respeto hacia los padres será una persona que podrá lidiar en cualquier tipo de relaciones humanas, en cualquier otro nivel. Si los hijos aprenden respeto y sumisión en la familia, esto los capacitará para tener relaciones apropiadas a lo largo de su vida. Escúchenme bien: los hijos que no respetan a sus padres, no respetan a los profesores en la escuela, no respetan a los policías en la calle cuando los detienen, no respetan a nadie. El respeto se aprende en casa. Si no respetan a papá y a mamá, no respetarán a nadie y cosecharán las consecuencias de su rebeldía. Estas palabras se confirman hoy en los Estados Unidos y en Canadá, donde jóvenes adolescentes
cometen hechos criminales, convirtiendo las escuelas en campos de batalla. Y yo sé que usted se preguntará, ¿y por qué sucede eso? Le voy a decir una razón. Ese es el resultado de una educación permisiva donde los hijos crecen sin el más mínimo respeto a la autoridad, porque desde pequeño le dicen en la escuela, si tu mamá o tu papá te pegan, llama a la policía. ¿Y cómo se forman esos hijos así? Rebeldes y contumaces. Entonces esa es la consecuencia de criar hijos sin respeto a la autoridad. Me llama la atención que cuando Salomón se convirtió en rey, él siguió honrando y respetando a su madre. En 1 de Reyes 2:19 leemos así: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, su hermano, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. El rey se inclinó ante su madre y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Qué interesante. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo supremo, recuérdense que Cristo se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Cristo es Dios y hombre por toda la eternidad. Pero cuando José y María lo buscaron en el templo, ¿qué dice Lucas capítulo 2 versículo 51? Que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Jesús amó, obedeció y respetó siempre a José y a María. Nuestro ejemplo perfecto. Honrar a los padres significa entonces amarlos, obedecerlos, respetarlos, pero falta uno. ¿Cuál es el que falta? Cuidarlos en su vejez. Cuidarlos en su vejez. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando nuestros padres se envejezcan, debemos mostrarle el mismo respeto, el mismo amor, la misma obediencia. Ese mandamiento no tiene límite de edad. No caduca. No dice, bueno, ya, no caduca. Es para siempre. Para siempre. Proverbios 23:22, lo leímos. Dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Saben qué hacían los fariseos? Los fariseos, para no honrar a su mamá y a su papá, en vez de ayudarlo económicamente, ellos decían, no, es que ya ese es el dinero que yo destiné como ofrenda y ya yo no te puedo ayudar, lo siento mucho. Y Cristo toma eso y dice, no, ustedes están equivocados. Una cosa es el diezmo y otra cosa es la honra a los padres. Usted tiene que hacer las dos cosas. Las dos cosas. Mateo capítulo 15, versículos 3 al 6. Dice Cristo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, en el Antiguo Testamento. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y dice Cristo, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Una cosa es la ofrenda a Dios y otra cosa es la honra a los padres. Debemos hacer las dos cosas. Y Cristo está dejando claro ahí que esa honra a los padres incluye el apoyo económico siempre que lo necesiten. Lo incluye. Y esta honra se va más lejos, Pablo, me llamó esto la atención, porque el apóstol Pablo dice que esta honra incluye también a los abuelos. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4, miren cómo dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así que esta honra incluye también a los abuelos. Debemos enseñar entonces a los nietos a honrar a los abuelos. De hecho, los nietos deben vernos a nosotros honrando a nuestros padres, a sus abuelos. Esa honra llega hasta el hijo de tu hijo.
1 Timoteo 5:8, en ese contexto, 4 versículos más abajo, ¿qué dice? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así dice Dios, el que no honra a su padre, a su madre y aún a sus abuelos, si fuera necesario, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Piensa en esto, hermano. Nuestros padres se preocuparon por nosotros cuando no podíamos valernos por nosotros mismos. Luego nos corresponderá a nosotros cuidar de ellos en su vejez, porque no hay nada más triste en la vejez que la soledad. Así que la honra a los padres no tiene límite de edad. Lo repito, no tiene límite de edad. Yo le doy muchas gracias a Dios, porque los últimos 7 años que mi madre vivió, viví con ella cuidándola, los últimos 7 años de su vida. Y tanto mi hermano como yo tenemos la satisfacción de que honramos a nuestra madre hasta el último día de su vida. Y le digo esto a manera de testimonio personal. Mi madre murió de repente, ya sufría del corazón. Ese día, cuando la fuimos a despertar, ya había partido con el Señor. Murió de repente. En ese momento fue un momento de shock, uno no lo esperaba, uno se quedó impactado, un momento como de negación, como que no puede ser, etcétera. Pero yo recuerdo que me dirigí a mi habitación, me arrodillé frente a mi cama y con lágrimas en mis ojos y dolor en mi corazón, le dije a Dios: Señor, gracias por todos los años que le diste de vida a mi madre y porque me permitiste a mí como hijo honrarla hasta el último día de su vida. Esa satisfacción la tenemos mi hermano y yo de haber honrado a nuestra madre hasta el último día de su vida. Quiero decirte algo, joven. Tú tienes a tu madre hoy, tienes a tu padre, hónralo siempre. Tú no sabes cuánto tiempo Dios te lo va a dejar. Tú no sabes. Solo Dios lo sabe. Hónralo siempre. Me llama la atención que cuando Jesús está muriendo en la cruz por nuestros pecados, Él sabía que no podría cuidar a su madre en la vejez, no iba a poder cuidar a María, ya Él estaba partiendo. Así que, ¿qué hizo? Le encargó a Juan eso. Y le dice a Juan, le dice a María: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. Y desde ese día el discípulo la recibió en su casa. Y dice William Barclay, siervo de Dios, hay algo infinitamente conmovedor en el hecho de que Jesús, en la agonía de la cruz, en el momento en que la salvación del mundo pendía en la balanza, pensó en la soledad que su madre sentiría cuando Él se fuera. Y como ya Él se iba, le encargó el cuidado de su madre a su discípulo amado, al apóstol Juan. ¿Qué significa honrar a los padres? Significa amarlos de manera sincera y profunda. Significa obedecerlo en todo, no peleando, no pataleando, no a regañadientes, no con gozo. Significa respetarlo en todo tiempo. Significa cuidar de ellos en su vejez, si es necesario, ayudarles económicamente si así lo necesitan. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? En segundo y último lugar, veamos la promesa divina de honrar a los padres. Versículo 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El primer mandamiento con promesa en los 10 mandamientos es: honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento de primordial significado con una promesa anexa, y es una promesa doble. La promesa divina es doble porque primero dice: para que te vaya bien. ¿Y eso qué significa? Eso significa calidad de vida. Y para que seas de larga vida sobre la tierra significa cantidad de vida prometida. Así que si tú quieres tener calidad de vida y cantidad de vida, entonces honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una familia donde los hijos y los padres viven en amor y en sumisión mutua, esa familia gozará de armonía, de satisfacción abundante de parte de Dios. Una vida bienaventurada, una vida bendecida por Dios. En cuanto a la promesa de larga vida sobre la tierra, el creyente que honra a sus padres por lo general, tendrá una vida larga y feliz. Pero
Aunque no sea larga la vida del hijo o de los hijos, su vida tendrá, porque recuerden que Dios le puso límites a la vida del ser humano, de los cuales no pasará. Así que el único que sabe cuántos años viviremos es Dios. Él le puso límites de los cuales no pasará. Así que aunque un hijo obediente no viva una vida larga, 90, 95 años, sí tendrá la medida plena propuesta por Dios y no será una existencia acortada de forma abrupta por ser rebelde. Dios dice, no, esta persona, este hijo va a vivir tanto tiempo. Pero un hijo rebelde, Dios corta abruptamente la vida de ese hijo rebelde, como le sucedió a Absalón por rebelarse contra su padre. Un hermano y amigo que ya está en la presencia del Señor, él fue a Israel y él me contó que pasando por la tumba de Absalón, notó algo que lo dejó con la boca abierta. Encuentra la tumba que está como en una hendidura, la tumba de Absalón, llena de piedras. Y le pregunta al guía, ¿y esas piedras? ¿Por qué? Dice, es que los judíos, cada vez que pasan frente a la tumba de Absalón, le tiran piedras por haber deshonrado a su padre. Wow. Y tienen cada cierto tiempo que limpiar la tumba y sacarle las piedras. Aún tanto tiempo de muerto, los judíos dicen, es un hijo rebelde y le tiran piedra cada vez que ven la tumba de Absalón. Wow. Rebelarse contra los padres es el camino seguro, óyeme bien, hijo, hija, para una vida miserable, incluso para una muerte temprana. ¿Cuántos muchachos han muerto por desobedecer a su padre? La lista es larga. ¿Cuántos se fueron y murieron? Se fueron escondidos, se robaron el carro de papá o de mamá, se fueron, un accidente, no volvieron. Hay una conexión directa, dice la Biblia, entre obedecer la instrucción y obtener la vida y despreciar la instrucción y recibir desgracia. Proverbio 3:1 dice, hijo mío, que ya lo citamos, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de vidas y años de vida y paz te aumentarán. Eso es lo que Dios promete. Y lo hace Dios para librarnos de problemas. En la Biblia se nos presenta el caso de Timoteo. Timoteo llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso y fue animado, instruido por el apóstol Pablo, pero antes de conocer a Pablo, mucho antes de conocer al apóstol Pablo, Timoteo fue criado por su abuela Loida y por su madre Eunice. ¿Por qué razón fue criado por su abuela y por su madre? Ellas eran judías. Parece ser que el padre de Timoteo no era creyente, era griego. Y entonces su madre y su abuela le enseñaron a Timoteo la palabra de Dios. Por eso le dice Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Quién se encargó de enseñarle a Timoteo las sagradas escrituras desde la niñez? Su abuela Loida y su madre Eunice. Cuando Pablo conoce a Timoteo, dice, no, este joven es muy valioso, yo me lo voy a llevar conmigo para la obra misionera. Y Pablo se lleva a Timoteo para la obra misionera. Y Timoteo, que había honrado a su madre y a su abuela, ahora también estaba honrando a Dios con el ministerio que Dios le puso luego de ser pastor de la iglesia de Éfeso. Ahora, miren qué interesante, el nombre Timoteo es dos palabras. La palabra teo es Dios. De ahí viene la palabra, por ejemplo, teología. Teo es Dios y Timo es honra. Así que Timoteo le hizo honor a su nombre. ¿Y qué significa Timoteo? Yo honro a Dios. Él honró a Dios, él honró a su abuela, honró a su madre y honró a Dios con el ministerio que Dios le dio. Yo sé que vivimos en un mundo donde se exalta la rebeldía y se desprecia la sumisión y la obediencia. Pero Dios, hermanos, nos da de su gracia para nadar en contra de la corriente, como los salmones, que nadan río arriba en contra de la corriente, para glorificar a Dios, criando hijos que honren a sus padres
y que nos vean a nosotros honrando a nuestros padres. Que Dios nos bendiga y nos ayude a honrar a nuestro Padre todos los días de nuestra vida para gloria y honra de Dios, para bendición de cada uno de nosotros.